De todas las armas creadas por el hombre, el lanzallamas es, podría decirse, una de las armas más aterradoras que jamás se hayan llevado al campo de batalla. No solo mata, quema, sofoca, ciega y esparce tanto el miedo como el fuego. Búnkeres enteros podían convertirse en hornos en cuestión de segundos. Hombres escondidos bajo tierra podían ser cocinados vivos sin siquiera ver al enemigo que los atacó. En el video de hoy veremos la historia del lanzallamas en Disturbing History. Quizás sea útil comenzar con una breve descripción de lo que realmente es un lanzallamas. Para decirlo de manera simple, es un arma que dispara chorros de fuego. Esto a menudo se logra disparando un combustible líquido en llamas, que suele mezclarse con algún tipo de agente espesante para que el combustible se adhiera a sus víctimas. El fuego siempre ha sido una de las armas más antiguas de la humanidad, y el lanzallamas lo transformó en un instrumento de terror. El efecto más inmediato y obvio de un lanzallamas es las quemaduras graves. Las temperaturas producidas por los lanzallamas militares pueden superar los 1000 °C, más que suficiente para destruir la piel, el tejido muscular y los órganos internos. Las víctimas expuestas directamente a las llamas pueden sufrir quemaduras de tercer grado en grandes áreas de su cuerpo. La ropa y el equipo también pueden incendiarse, propagando aún más el fuego. Los lanzallamas son especialmente mortales en espacios cerrados, como trincheras, búnkeres y edificios. El calor intenso consume rápidamente el oxígeno mientras llena el área de humo. Los soldados atrapados dentro pueden asfixiarse incluso si no fueron tocados directamente por las llamas. Y lo aterrador es que, en algunos casos, el calor que genera por sí solo puede causar daños fatales en los pulmones al inhalar el aire sobrecalentado. La inquietante historia de lanzallamas comienza mucho antes de lo que uno podría pensar. Los ejércitos han experimentado durante mucho tiempo con proyectar fuego hacia sus enemigos. Uno de los primeros y más infames ejemplos provino del Imperio bizantino durante el siglo VII, durante el asedio de Constantinopla en el año 672 después de Cristo. Los bizantinos desarrollaron una sustancia conocida como fuego griego. La composición química exacta sigue siendo desconocida incluso hoy en día, pero los relatos históricos lo describen como un líquido ardiente que podía adherirse a los barcos y seguir ardiendo incluso sobre el agua. Las fuerzas bizantinas esparcían esta sustancia flamígera a través de tubos de bronce montados en los barcos. Los marineros enemigos se enfrentaban a muros de fuego líquido que caían sobre sus embarcaciones. Los barcos de madera se convertían en lúgubres infiernos en cuestión de momentos. Los hombres saltaban al mar solo para descubrir que las llamas seguían ardiendo sobre la superficie del agua. Incluso hay evidencia de que los bizantinos usaron versiones más portátiles en la guerra de asedio. Para los ejércitos medievales, el fuego griego parecía un arma mítica sobrenatural. Algunos incluso creían que era divina. Sea cual sea la verdad, demostró una idea que volvería a aparecer siglos después. Proyectar fuego sobre los soldados enemigos era extraordinariamente efectivo para sembrar el pánico. A lo largo de los siglos, diferentes ejércitos experimentaron con conceptos similares. Los textos militares chinos describían dispositivos que proyectaban fuego usando una mezcla de pólvora y aceite. Pero el lanzallamas moderno, tal como se reconoce hoy en día, fue desarrollado en gran parte por el inventor alemán Richard Fiedler a comienzos del siglo XX. Él diseñó un dispositivo portátil que utilizaba gas presurizado para propulsar chorros de combustible en llamas. Otro hombre que reconoció el potencial militar del lanzallamas fue Bernhard Redemann, un jefe de bomberos que ayudó al ejército alemán a desarrollar tácticas y unidades especializadas para usar el arma en combate. Fue el diseño de Fiedler, conocido como el Flammenwerfer M16, el que finalmente sería adoptado por el ejército alemán, que de inmediato reconoció el potencial del arma. No era simplemente una herramienta para matar soldados, también era un arma psicológica. Después de la sombría guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, el frente occidental se había convertido en una pesadilla de lodo, alambre de púas y la espera del final. Los asaltos de infantería tradicionales a menudo fracasaban de manera catastrófica. Los ejércitos necesitaban armas capaces de limpiar búnkeres y trincheras a corta distancia.
y el lanzallamas era perfecto para ese papel. Alemania desplegó lanzallamas a gran escala por primera vez en 1915. Fue Bernhard quien lideró algunas de las primeras unidades con lanzallamas, logrando un gran y perturbador éxito. Los primeros ataques sorprendieron a los soldados aliados. Imagina por un segundo que estás agachado en una trinchera después de días de bombardeo de artillería. El aire huele a lodo, sangre y cuerpos en descomposición. Entonces, de repente, las tropas enemigas se acercan cargando tanques atados a la espalda. Un rugiente chorro de fuego sale de una boquilla de metal, extendiéndose decenas de pies a lo largo de la trinchera. Bernhard describiría más tarde el primer uso de lanzallamas por parte del ejército alemán de la siguiente manera: fue un éxito inmediato. 12 chorros de llamas rugieron con un fuerte silbido detrás del parapeto enemigo. Fuertes gritos de dolor entre los enemigos del otro lado. Aquellos que no fueron alcanzados por el fuego saltaron hacia atrás y salieron de la trinchera. Sin pensar, corrieron campo a través sin cobertura. No hubo tiempo para retirarse por las trincheras de comunicación. Simplemente huyeron, lejos de las horribles llamas. Incluso dejaron atrás sus rifles. Tampoco les importó el fuego de las ametralladoras de nuestra infantería mientras corrían por el campo abierto. Esto no es tan malo como la cruel muerte por quemaduras. Todos los prisioneros estaban completamente confundidos. Un oficial entre ellos incluso dijo que esto era el infierno. No deja de ser irónico que un jefe de bomberos, un hombre cuyo trabajo era proteger a las personas del fuego, se convirtiera en una figura importante en el desarrollo moderno del lanzallamas. El tratamiento médico para quemaduras graves durante la Primera Guerra Mundial a menudo era primitivo. La morfina podía aliviar el dolor, pero los médicos tenían poca capacidad para detener las infecciones o reparar el daño masivo en la piel de una víctima. Las víctimas de quemaduras a menudo soportaban un sufrimiento inimaginable antes de su muerte. Los soldados de asalto alemanes que portaban lanzallamas se convirtieron en figuras especialmente temidas en el campo de batalla. Pero el arma también representaba riesgos para quienes la operaban. Los primeros lanzallamas eran voluminosos, pesados e inestables. Los tanques de combustible atados a la espalda de un soldado los convertían en blancos obvios. Una sola bala podía potencialmente encender el suministro de combustible, convirtiendo al operador en una bola de fuego humana. Como resultado, las tropas con lanzallamas a menudo sufrían tasas de bajas extremadamente altas, y debido al daño que podían causar, los soldados enemigos priorizaban matarlos de inmediato. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos creían que los horrores de la guerra de trincheras nunca se repetirían, pero los lanzallamas no desaparecieron y, en cambio, los ejércitos los perfeccionaron aún más. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lanzallamas se volvieron aún más destructivos y generalizados. Alemania, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón los usaron extensamente. El teatro del Pacífico se volvió especialmente notorio por la guerra con lanzallamas. Los marines estadounidenses, que luchaban contra defensores japoneses atrincherados en islas como Awa Jima y Okinawa, se enfrentaron a redes de búnkeres, cuevas y túneles, y una fuerza opositora que no estaba dispuesta a rendirse ni a ceder terreno. Las armas convencionales a menudo no lograban eliminar a los defensores, lo que significaba que los lanzallamas se convirtieron en una de las herramientas más efectivas para despejar estas posiciones. Pero las escenas eran horribles. Los marines se acercaban a las entradas de cuevas o búnkeres mientras recibían fuego, y luego lanzaban chorros de combustible en llamas dentro de los espacios confinados. Las temperaturas dentro de los búnkeres se disparaban al instante. El oxígeno desaparecía, consumido por el infierno. Cualquiera que quedara atrapado adentro enfrentaba quemaduras, asfixia o ambas cosas. Los lanzallamas montados en tanques aumentaron aún más la escala de destrucción. Vehículos como el Churchill Crocodile transportaban enormes reservas de combustible capaces de proyectar fuego a grandes distancias. Posiciones defensivas enteras podían desaparecer bajo olas de combustible en llamas. En el combate urbano, los lanzallamas se usaban para despejar edificios y unidades fortificadas. Durante las batallas en lugares como Stalingrado y Berlín, los soldados a veces usaban lanzallamas a través de ventanas y sótanos. Los civiles atrapados cerca con frecuencia morían junto a los combatientes.
Así también fue utilizado el lanzallamas por los nazis durante el levantamiento de Varsovia. Los Brand Commandos, ingenieros de combate alemanes armados con lanzallamas, arrasaron gran parte de la ciudad, destruyendo edificios, bibliotecas y gran parte de lo que quedaba de la cultura de la ciudad. Durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses volvieron a depender de los lanzallamas para limpiar búnkeres y túneles. Vietnam, en particular, se asoció con la guerra basada en el fuego. Las imágenes de aldeas ardiendo bajo ataques de napalm conmocionaron al mundo. Aunque las bombas de napalm eran diferentes de los lanzallamas portátiles, ambos tipos de armas se basaban en principios similares, esparciendo combustible en llamas sobre áreas extensas. En Vietnam, los sistemas de túneles utilizados por los combatientes del Vietcong crearon condiciones en las que los lanzallamas volvieron a ser inquietantemente útiles. El combate subterráneo aterrorizaba a los soldados de ambos bandos. La oscuridad y los espacios confinados, mezclados con trampas ocultas, hacían que la guerra en túneles fuera psicológicamente abrumadora, y los lanzallamas ofrecían una solución brutal. Pero la creciente cobertura mediática cambió la percepción pública. Para las décadas de 1960 y 1970, la televisión llevó imágenes gráficas de la guerra directamente a los hogares civiles. Las imágenes de niños quemados, aldeas arrasadas y civiles huyendo de las llamas causaron indignación en todo el mundo. Y así, las armas basadas en fuego se convirtieron cada vez más en símbolos de crueldad indiscriminada. Pronto surgieron preguntas sobre la legalidad y la moralidad de los lanzallamas. El derecho internacional había intentado durante mucho tiempo regular las armas particularmente crueles. Los lanzallamas nunca fueron prohibidos universalmente bajo el derecho internacional. Sin embargo, gradualmente se desarrollaron restricciones en torno a las armas incendiarias. En 1980, la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales introdujo el Protocolo 3, que restringió el uso de armas incendiarias contra civiles y en zonas civiles. El protocolo abordó específicamente las armas diseñadas principalmente para provocar incendios o causar lesiones por quemaduras. Bajo estas reglas, el uso de armas incendiarias lanzadas desde el aire contra objetivos militares ubicados entre civiles se volvió fuertemente restringido. Se esperaba que las naciones evitaran causar sufrimiento innecesario. Sin embargo, aún existen vacíos legales. Algunos ejércitos argumentaron que los lanzallamas tenían fines tácticos legítimos, especialmente contra búnkeres y fortificaciones. Otros señalaron que muchas armas convencionales también causaban heridas horribles. Pero aún así, para finales del siglo XX, los lanzallamas habían desaparecido en gran medida del servicio militar regular, en gran parte debido a los avances tecnológicos. Los explosivos modernos, las armas termobáricas, los cohetes y las municiones guiadas de precisión a menudo resultaron ser más efectivos y menos riesgosos para los operadores. Las tropas con lanzallamas seguían siendo objetivos vulnerables. Llevar tanques de combustible al combate era peligroso incluso con la tecnología mejorada. Pero el legado de esta arma sigue siendo profundamente perturbador. Pocas armas han inspirado un miedo tan visceral a lo largo de generaciones de soldados. Hay algo singularmente íntimo en el lanzallamas. Los proyectiles de artillería llegan desde kilómetros de distancia. Las bombas caen desde aviones que sobrevuelan la zona. Pero un operador de lanzallamas debe acercarse bastante al objetivo antes de desatar el infierno. La destrucción se vuelve personal. Las víctimas son visibles. Su sufrimiento es inmediato e innegable. Y el olor es demasiado real, demasiado cerca.